Exudado, trasudado. Los trasudados es una cuestión de presión y exudado es una cuestión de inflamación, nada más. Trasudado, insuficiencia cardíaca. Exudado va a ser todo lo que inflame, ¿no? Neumonía, ¿verdad? Puede ser un lupus, ¿ya? Puede ser una pancreatitis. Todo lo que inflame va a ser exudado y todo lo que aumente la presión va a ser trasudado. Por ejemplo, acá puede ser un síndrome nefrótico, también puede ser esto. ¿Cuáles pueden jugar con ambos? Doc, está que juega ambos partidos, ¿ah? ¿Cuál puede ir con ambos? ¿Cuál podría darme exudado y trasudado a la vez? Por ejemplo, acá hay trasudado también la cirrosis, el famoso hidrotórax. ¿Y cuál puede irme con ambos? Tromboembolismo pulmonar podría hacer ambos, ¿ya? ¿Quién más? O sea, si hace infarto, hace exudado. Si solo es tromboembolismo, trasudado, entonces puede ir con ambos, ¿ya? ¿Quién más? El síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs, ¿ya? El síndrome de Meigs también puede ser ambos, ¿ya? Y el síndrome de Meigs, por si acaso, es diferente al de pseudo-Meigs. Sobre todo lo vas a diferenciar en el tumor. En el de Meigs es fibroma. Fibroma más ascitis más hidrotórax, más el derrame pleural. Y el de pseudo-Meigs igualito. Derrame pleural, ascitis, pero ¿qué tumores acá en el de pseudo-Meigs? Ya, el tumor de Brenner generalmente, ¿ya? El tumor de Brenner es lo que yo más encontré en la literatura, ¿ok? Importante lo que estamos conversando. ¿Listo? Luego hay algunos datitos, también hay, por ejemplo, cuando es el quilotórax. Hay que diferenciarlo del pseudoquilotórax. Básicamente, quilotórax aumenta colesterol o triglicéridos. Triglicéridos más de 100, más de 110, ¿no? Más de 110. Y el colesterol es menos de 200. Y el pseudoquilotórax es al revés. Acá aumenta el colesterol, al revés, ¿no? Y baja el triglicérido, ¿ya? ¿Quién me da pseudoquilotórax? Por si acaso, la TB y la artritis reumatoide. Ya, importante eso que tú recuerdes. Vamos a avanzar un poquito más. Ya, unos datitos más que quería que lo conversemos acá. ¿Cuándo, si tenemos un hemotórax, vamos a hacer toracotomía? Siempre lo preguntan. Primero, para que sea hemotórax, el hematocrito tiene que ser más del 50% del líquido pleural sobre la sangre. ¿Y cuándo es indicado toracotomía? En primer lugar, tú un hemotórax le pones tubo de drenaje pleural casi siempre, pero en la literatura dice que si hay más de 300 cc de sangre, recién se pone tubo de drenaje pleural. Ahora, para hacer toracotomía, ¿cuál sería el principal criterio? Más de 1500 en el momento, no es en 24 horas, o más de, ya más de 20 mililitros por kilo, no es en 24 horas, o más de, por hora, por 3 horas, ya 2 a 4 horas, sí, y de 300 a 400, más de 300, ya, para que lo tengan más claro. Ok, ahí el hemotórax se tiene que drenar. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito. Vamos con nefrología, en este repaso intensivo. ¿Cuál es la causa de hiponatremia hipovolémica con sodio urinario mayor a 20? Deficiencia de glucocorticoides, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, tiroides osmótica o pancreatitis aguda. ¿Cuál es la causa de hiponatremia hipovolémica con sodio urinario mayor a 20? A ver, doctores, ¿qué marcarían acá? 30 segundos. Vamos ahora sí a meterle turbo porque tenemos que acabar hoy estos temas, ¿ya? Vamos, 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 vamos. Ya 10 segundos para que termine de responder. Ok. Ya, por ahí dicen C, 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 C. Pregunta, ¿cómo va a ser hipovolemia, insuficiencia renal? No, pues, si hay insuficiencia renal, ¿no? Entonces el paciente, el 60% de veces son oligúricas. Si hay oliguria, hay hipervolemia, ¿no? Y todos los electrolitos se elevan, excepto ¿cuál? En aquí, ¿cuál es el único electrolito que no se eleva? Eleva todos los electrolitos y también la volemia, excepto sodio, el sodio se diluye. Pregunta examen, ¿ya? Sodio se diluye. Acá la clave es deficiencia de glucocorticoides. Doc, compruébelo, por favor. Ya, vamos a ver. Lo primero, cuando tú tienes una hiponatremia, sodio menor a 135, ya 1000 equivalentes por litro. ¿Qué es lo primero que tú tienes que saber? Saber si es una verdadera hiponatremia.
La hiponatremia tiene que ser hipotónica. ¿Por qué? Porque la tonicidad, ¿quién lo da? El sodio, principalmente. Entonces la tonicidad u osmolaridad del plasma, ¿cómo es la fórmula? Sodio por 2 más glucosa entre 18 más urea entre 5,6 o BUN entre 2,8. Si te hablan de osmolaridad efectiva, hasta acá, que es la que más usamos. Entonces, ¿quién determina la tonicidad que normalmente de 275 a 295? El sodio, pues, si es 140 por 2, 280, casi da todo. Entonces, si hay hiponatremia, tiene que ser hipotónica, porque si el sodio es el que determina la tonicidad, si baja el sodio, tiene que... Entonces, si tú no tienes hipotonismo, no hay... haces esta fórmula de tonicidad y no es hipotónica, no es una verdadera hiponatremia, ¿ya? Las hiponatremias hipertónicas y existen las hiponatremias isotónicas. Entonces, fácil. ¿Qué puede subir la tonicidad? La hipernatremia hipertónica puede ser ¿por qué mecanismo podría tener el paciente hipernatremia hipertónica? A ver quién me dice. Algo que suba la tonicidad. Por hiperglucemia o el manitol. El manitol es un diurético osmótico, ¿verdad? Que se utiliza para bajar la hipertensión endocraniana, también en glaucoma de ángulo agudo. Ahí se utiliza el manitol. ¿Ok, doctores? Listo, vamos a continuar, ¿ya? Y la isotónica es porque algo está ocupando el espacio, pero no sube la tonicidad y por eso lo está diluyendo al sodio. Algo así tienen que entenderlo, ¿ya? Que es cuando hay hiperproteinemia y cuando hay hipertrigliceridemia, ¿ya? Ahora, acuérdate que hay que corregir nosotros, se puede corregir proteínas, triglicéridos, pero te voy a enseñar a corregir glucosa, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo corregimos? Por cada 100 que aumentó la glucosa, ¿cuánto tienes que restar al sodio para tener perdón, cuánto tienes que sumar al sodio para tener el verdadero valor? Por cada 100 que aumentó la glucosa, ¿cuánto tienes que sumar al sodio? O sea, tú tienes un sodio de 120, doc, pero está con glucosa 800. Ese sodio es mentira. Tienes que sumarle. ¿Cuánto le vas a sumar? 1,6. Muy bien, Gustavo. Al que la literatura dice hasta 2,4, si es más de 400, pero 1,6 para exámenes. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una glucosa de 400, ¿cuántas veces 100 aumentó? 3 veces, porque lo normal es hasta 100, ¿sí o no? 1, 2, 3. 200, 300, 400. Entonces tengo que por 3 veces sumarle 1,8. 3 por 1,6, perdón. 3 por 1,6, 4,8. O sea, si estaba en 131 más 4,8 es 135,8. ¿Ok? Entonces era una falsa, ¿ya? Listo, entonces ya sabes cómo se corrige la glucosa, importante, ¿ya? Entonces tiene que ser hipotónica. Ya, doc, ya es hipotónica. Ahora, si es hipotónica, tú vas a ver la volemia. Hay baja volemia, entonces no va a ser falla renal, pues, hija, ¿sí o no? ¿Ya? Puede ser euvolémica y puede ser hipervolémica. En los artículos actuales, esta clasificación no ayuda mucho porque el clínico no es tan capaz de determinar si hay hipovolemia, euvolemia, hipervolémica, ¿no? Pero para examen, deshidratación, cualquier signo, shock, hipotensión, hipovolémica, edemas, hipervolémica. No hay nada de eso, euvolémica. Listo, luego tú tienes que ver si el problema es riñón o no. Está que pierde el sodio por riñón. ¿Cómo sé si pierde el sodio por riñón? Sodio urinario mayor a 20, ¿verdad? Ya, está que lo pierde por riñón, ¿no? Y si el sodio urinario no riñón, es menor a 20, o sea, no está que lo pierde por riñón. Si está que lo pierde por riñón, ¿cuál va a ser las causas? El famoso cerebro perdedor de sal, pacientes con SB, ¿ya? Nefropatías, diuréticos y déficit de glucocorticoides. Ya, ese sí lo está perdiendo. Algunos textos dicen más de 40, pero con 20 es suficiente. ¿Ya? Y si es menos de 20, entonces está que lo pierde por diarrea, ¿verdad? Generalmente, ¿ya? Diarrea también podría, ¿ya? Si es hipervolémico, igualito, a ver si es por riñón lo está perdiendo o no. O sea, sodio urinario más de 20 o el sodio en orina menos de 20, o sea, no es riñón. ¿Ya? Si lo está perdiendo por riñón, ¿qué será? Un AQI, pero ya con necrosis tubular aguda para que no reabsorba sodio, o una enfermedad renal crónica porque el riñón ya no reabsorbe, pues. Y si es menos de 20, un hipervolémico, uno con edema, todo lo que dé edema, insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿no? Pregunta, chicos, síndrome nefrótico, ¿cómo iría? Hipervolémica, pérdida con sodio más de 20 o menos de 20.
¿El síndrome nefrótico sería una pérdida renal o no? Síndrome nefrótico no pierde sodio, por si acaso. El síndrome nefrótico lo vas a considerar como que el sodio no se pierde por ahí. ¿Ya? Nefrótico. ¿Listo? Y si es eubolémica que vemos, la osmolaridad urinaria. Nada más. ¿Ya? Entonces, ahí si tienes osmolaridad urinaria, ¿qué tan cargada está la orina, no? Si la orina está muy diluida, menos de 100, el paciente está tomando mucha agua, polidixia psicógena, que se llama potomanía, ¿ya? Para la cerveza, ¿ya? Potomanía, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Así se llama. Ya, polidixia psicógena. Y más de 100 es que la orina no está diluida. Entonces, sí está que pierde mucho sodio y ahí hay que pensar en hipotiroidismo, también insuficiencia de la suprarrenal, así como también acá habíamos visto, ¿no? De fibrocorticoide, y también, y si descartas todo, un CIGAT, ¿ya? El CIGAT tiene otro nombre, ¿alguien sabe cómo se le llama el CIGAT? Síndrome de Schwarz-Barter, como tu libro de cirugía Schwarz-Barter, así se llama el CIGAT. Entonces, fácil, ya, hipovolémica, sodio más de 20, no hay cerebro perderosal, no hay diuréticos, baja glucorticoide, ¿ya? Acuérdate que la hiponatremia severa se corrige con sodio al 3% y recuerda que se vuelve crónica cuando pasan más de 48 horas, ¿ok? Para que dé clínica, las leves, más de 130 nunca dan clínica, las moderadas, menos de 130 y las severas, sí dan clínica. La severa, menos de 120, siempre da clínica, ¿ok, doctores? A ver, vamos a avanzar un poquito más. Varón de 30 años se presenta en la emergencia con anuria desde hace 3 días, marcada debilidad y bradicardia 39 por minuto. Se realiza EKG, urea 240, creatinina 9. ¿Cuál es el primer paso más apropiado para el manejo de este paciente? 30 años, anuria, ya. Doc, estoy cansado, Doc. Acuérdate que tienes que tu cerebro entrenar para soportar gran cantidad de preguntas, porque yo no creo que en el examen tú vas a sentarte a decir, bueno, ya el cerebro aprende 45 minutos, una hora, descansito. No, en el examen no hay eso. Entonces tu cerebro tiene que estar acostumbrado a cansarse y aún así rendir. Así que hay que seguir, ¿ya? Entonces, mira, varón de 30 años, se presenta en la emergencia con anuria de hace 3 días, marcada debilidad, bradicardia 39, se realiza EKG, urea 240, creatinina 9. ¿Cuál es el primer paso más apropiado para el manejo de este paciente? A ver, doctores, los leo. Gluconato de calcio, 20 a 30 cc endovenoso, bicarbonato de sodio, 100 cc endovenoso, glucosa al 50%, 50 por minuto, hemodiálisis, cloruro de sodio al 3%, 1 litro. A ver, doctores, los leo. Ya, 10 segundos para que terminen de mandar su clave. 10 segundos para que terminen de mandar su clave. Ya, todos son claves oficiales, así que igual lo verificamos, ¿sí o no? ¿No? Si no, Doc, usted está que me engaña, ¿no? Nos hablan del trabajo. Ya, bueno, ahorita estamos ocupados. Listo, vamos con todo. Ya mandaron su clave. Mi pregunta es ¿por qué alguien marcó cloruro de sodio? Ya, vamos a ver. Miren, la clave, cuando un paciente tiene problemas del potasio y del sodio, tú tienes que acordarte esto. El sodio te da problemas cerebrales. Entonces el paciente te llega convulsionando o con un síndrome confusional. Puede ser hiponatremia, que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, o hipernatremia. ¿Cuál es el que hace más daño cerebral? Pregunta examen, la hipernatremia, más daño cerebral. ¿Ok? Ese es el sodio, ¿ya? Cuando tú tienes un problema de bajo sodio, tienes que corregirlo con cloruro de sodio al 3%, ¿ya? Y cuando tú tienes un problema de hipernatremia, tienes que corregirlo con agua libre, o sea, agua estéril, solución estéril, solución libre, no agua libre. Con eso generalmente, no, sin electrolitos básicamente. Podrías utilizar al 0,45%, también algunos textos lo dicen, pero generalmente agua libre es lo que utilizamos, ¿ya? O dextrosa al 5%, porque la dextrosa no tiene electrolitos, ¿ya? Ahora, importante esto. Lo han preguntado, ¿a cuánto sodio tiene el cloruro de sodio al 0,9%, cloruro de sodio al 3% y cloruro de sodio al
20%, que es el hipersodio. Al 0,9% es fácil y tiene lo mismo de sodio y cloro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pregunta examen, ¿a cuánto sodio tiene el cloro de sodio del 0,9%? La solución salina fisiológica, solución salina normal. Muy bien, Gustavo, 154. ¿Cuánto tiene de sodio total el cloro de sodio del 3%? Muy bien, María, 513 equivalentes. Y al 20%, que es el famoso hipersodio, en total, tiene 20 mililitros en total, ¿no? Entonces, tiene 68 equivalentes, ¿ya? Pero acá te pregunta más por mililitro. ¿Un mililitro tiene cuánto? 3,4 equivalentes de sodio, ¿ya? Entonces, importante eso. Acá con eso se corrige. ¿Cómo formas una solución de cloruro de sodio al 3%? ¿Ya? Así, 890 cc mililitros de cloruro de sodio normal más 5,5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Así formas un litro de esta solución porque eso no hay, por si acaso. ¿Listo, doctores? Ahora, cuando tú tienes problemas del potasio, acá lo que te preocupa es el corazón. Yo sí he visto pacientes que con trastornos se han equivocado en pasarle un poquito de potasio y se han hecho paro. Así que este es el electrolito que más miedo lo tenemos. Y acuérdate que antes de pasar insulina para cetoacidosis tienes que primero mirar el potasio. Nunca metas insulina si no has visto el potasio, porque la insulina hace más hipocalemia. Estar en hipocalemia te hace paro cardíaco. El paciente puede estar en hiper o hipocalemia, ¿ya? Entonces eso va a ser importante acá. Por el EKG, que lo preguntan siempre. Hipocalemia, hipercalemia. Más de 5,5, menos de 3. Ya, menos de 3,5. 3,5 a 5,5 es su valor normal. ¿Ok? Entonces, la hipercalemia te hace ondas T picudas. Ese es el dato más importante. Y te baja la onda P. Y luego te ensancha el QRS. Y luego te hace el patrón sinusoidal, que es así. Y luego hace paro cardíaco en sístole, en diástole. La hipercalemia, paro cardíaco en sístole, en diástole, chicos. Pregunta examen, paro cardíaco en diástole. Acuérdate que el potasio sale en la diástole, ¿verdad? Diástole. En cambio, la hipocalemia lo que más te va a hacer es que te aplana la T y te aparecen las famosas ondas U patológicas, ¿verdad? Ondas U. Te puede bajar un poquito el ST y eso es básicamente lo más, y te alarga un poco el PR, pero, lo más importante, aplánate, ondas U y prolonga QT. Eso es lo más importante. Así como el magnesio, así como el calcio, la hipocalcemia, ¿ya? Entonces, importante. Recuerda que para reponer potasio, primero tienes que reponer magnesio. Nunca se repone potasio si no has repuesto magnesio, ¿ok? Entonces, acá los problemas son de arritmias. El paciente se puede morir de la arritmia en ese momento, ¿ya? Tú vas a ver pacientes con creatinina de 12 y están tranquilos, urea de 300 y están tranquilos, los crónicos. Pero ¿qué si lo puede matar a alguien? Por si acaso es el potasio. Entonces tú lo que tienes que hacer no es bajar el potasio de golpe en ese momento, no lo vas a lograr. Tienes que hacer que esas células del corazón estén estables. ¿Cómo lo estabilizo? Gluconato de calcio. Entonces siempre que tú tengas un problema de potasio con alteración de EKG, gluconato de calcio. ¿Ya? Luego ya todo tu rollo. Le colocas tu insulina, le colocas tu furo, le colocas tu beta-2 agonista, lo nebulizas. Por último, si hay acidosis, tú bicarbonato de sodio, solo si hay acidosis, y ya si no mejora, recién diálisis. Pero recuerda que las indicaciones de diálisis es cuando no mejora con el tratamiento médico. Siempre de indicación de diálisis cuando no, de urgencia cuando no mejora el tratamiento médico. Entonces, por eso primero tienes que hacer esto. ¿Ya? Entonces, esa es la clave ahí. ¿Ok, doctores? Listo, vamos a avanzar un poquito. Mujer de 24 años ingresa a emergencia con cuadro de disnea severa, agitación psicomotriz, signos de tetania, antecedentes no significativos, análisis de gases, pH 765, PCO2 28, bicarbonato 24. ¿Cuál es el disturbio ácido-base acá? A ver, marquen, doctores. Alcalosis. A ver qué marcarían. Por último, me olvidaba, cuando hay problemas del potasio, hipercalemia, ya aparece un signo específico en el monitor, que como la R es alta y la T es alta, te duplica, pareciera que la frecuencia cardíaca está duplicada. Todo el monitor se equivoca y duplica la frecuencia cardíaca. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? En el cual el monitor te duplica la frecuencia cardíaca por la T picuda que tú estás viendo. Y no te olvides, ¿verdad? Para el potasio también
de que recuerda que el tratamiento tópico es cuando tú le colocas enemas de Kayexelate. Ese es catiónico, es el método tópico, el Kayexelate, que no lo usamos, pero bueno, es el método tópico, pregunta examen, ¿ya? Y cuando duplica la frecuencia cardíaca, eso se llama signo de Litten. Por la T y la QR se lo cuenta cada uno, ¿ya? Listo. Litten, disculpen. Litten es de EPOC, por si acaso, ¿ya? Es de la depresión de las costillas en el EPOC. Disculpen, es Lickman. Ya, ese es ya ese es EKG. Ese es hipercalemia. ¿Listo acá? Ya, ¿qué marcarían? Ya la gente está en la A, hay gente también en la B. Está excelente. Vamos, ¿qué marcarían? Ya, la clave es la A. Excelente. Ya, entonces tú, algoritmo pH rapidísimo. Tú el pH lo vas a ver para examen, ¿ah? La vida real más complejo. Menos de 7,35, más de 7,45. Acidosis, alcalosis. Acidosis severa es menor a 7,1. Alcalosis severa es mayor a 7,55. Nunca pase de bicarbonato si el pH no ha bajado menos de 6,9 y no está en oliguria el paciente. Queda edema cerebral y se muere. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Ahora, ¿qué está en nuestro paciente? 7,65. Ah, está en alcalosis, ya, alcalosis. Entonces yo ya descartaba acidosis. No sé por qué varios han marcado acidosis. ¿Ya? Entonces tengo así alcalosis metabólica, respiratoria. Entonces tengo que ver si es problema del CO2 o es problema del bicarbonato. CO2 es respiratorio, bicarbonato es metabólico. Para que yo tenga alcalosis, ¿qué tiene que pasar con el bicarbonato? Subir. ¿Y qué tiene que pasar con el CO2? Bajar, porque el CO2 es ácido carbónico. Entonces, si baja el CO2 será respiratorio. Si subió el bicarbonato es metabólico. ¿Qué está pasando? A ver, nuestro CO2 es 28 y tú sabes que es de 35 a 45. Y el bicarbonato es 24 y tú sabes que es de 22 a 26. Entonces, el bicarbonato está bien. Lo que ha pasado es que el CO2 ha bajado. Entonces, estamos acá. El problema es respiratorio. Ah, ya, bacán, doc. Ya listo. Entonces, ya yo eliminaba este y me quedaba con estas dos. Entonces, ahí tenías que tú ver qué estaba acá ocurriendo, ¿no? Entonces, acá fácilmente nosotros vamos a utilizar las fórmulas de Winter, ¿ya? Acá es solo alcalosis respiratoria, acá le han puesto alcalosis metabólica también, ¿ya? Así rapidito, si hubiera alcalosis metabólica, el bicarbonato se hubiera elevado, lo cual no está pasando. Y yo marcaría esto. Doc, pero realmente, ¿cómo es este problema, no? Tienes que usar las fórmulas de Winter, ¿ya? Rapidísimo. Si es un problema metabólico, tú vas a ver si es acidosis metabólica o alcalosis metabólica. ¿Cómo es la fórmula de Winter? Si hay acidosis metabólica, ¿cómo tiene que ser el CO2, el CO2 esperado de mi paciente? ¿Alguien lo sabe la fórmula? Cuando hay acidosis metabólica, por ejemplo, un bicarbonato de 10, ¿cuánto tiene que ser su CO2? CO2 tiene que estar en un rango, y si está en ese rango, solo era acidosis metabólica. Si el CO2 no está en ese rango, hay un problema respiratorio aunado. Entonces, ¿cómo debe ser el CO2? A ver, bicarbonato por 3 entre 2 más 8 más menos 2, excelente. Ya bicarbonato, ¿no? Por 1,5 más 8 más menos 2. Así tiene que estar el CO2 de mi paciente, en este rango. Para yo decir que solo es problema ácido. Si no está en este rango y hay mucho CO2, además se agregó una acidosis respiratoria. Si hay bajo CO2, además se agregó una alcalosis respiratoria. Cuestión de aprender esto. ¿Y el alcalosis? ¿Cómo tiene que ser mi CO2 esperado de mi paciente? Ah, doc, ahí sí me agarró. Bicarbonato por, a ver, vamos Gustavo. Ya, de ahí cualquier duda que tengan, me pueden escribir a @doctor.alexisvallejos o al WhatsApp 97 65 12 857 y espero que les vaya excelente, ya, pero vamos a seguir en este tema, ¿ok? Bicarbonato por 0,7, ya, por 0,7 y luego le vas a sumar más 21. Algunos textos dicen 23, pero 21 la mayoría, más menos 2. Y este tiene que ser tu CO2 esperado, ¿ok? Y si el problema es respiratorio, poquito más complejo, eso nosotros lo hacemos en un curso completo de AGA, pero básicamente si es acidosis y si es alcalosis, entonces acuérdate de esto, ya la PEPA, ya en acidosis respiratoria, por cada
10, que sube el CO2 para acidosis. Si es un problema agudo, el bicarbonato, ¿cuánto tiene que subir? ¿Cuánto tiene que subir el bicarbonato? Ya, tiene que subir 1. Y si es un problema crónico, tiene que subir 4. ¿Ya? Y para alcalosis, por cada 10 que baje el CO2, si es un problema agudo, el bicarbonato tiene que bajar 2 y en crónico tiene que bajar 5. Entonces, más o menos para que tú sepas cuánto debe ser. Mucha cosa, mucha cosa. Entonces, como te digo, alcalosis respiratoria hasta ahí todos llegamos. Ahora, lo que faltaba era si había alcalosis metabólica. Para que haya alcalosis metabólica tiene que moverse, este bicarbonato no va a estar en valor normal, pues entonces ya ahí con eso lo sacabas, que era alcalosis respiratoria, ¿ya? Último dato. ¿Cuál es la ecuación de Fick-Y? ¿Alguien me dice? Ecuación de Fick-Y. Ecuación de Fick-Y. Es la ecuación utilizada para corregir el anion gap. Acuérdate que el anion gap, nosotros lo sacamos sodio menos cloro más bicarbonato, ¿sí o no? Y ahí hay causas de acidosis metabólica, anion gap elevado y anion gap normal. Ahora, ¿yo cómo corrijo el anion gap? Es una pregunta muy buena, ¿ya? Entonces, por cada 1 gramo que baje la albúmina, tú le vas a sumar 2,5 al anion gap que habías tenido. Ya, por cada gramo que baje la albúmina, le sumas 2,5 al anion gap que habías tenido. Esa es la ecuación de Fick-Y. Y si te hablan de la ecuación de Kirby, es el PAFI, por si acá te vayan a preguntar. ¿Ya? Y Winter son estas ecuaciones que hemos visto del... ¿Listo? Esto hay que repasarlo nomás tranquilo. Tú trata de deducirlo si tienes un poco de problema en algo. Ya. Mujer de 40 años con diarrea, vómitos persistentes hace 2 días, posteriormente oligoanuria, elevación de creatinina 3 miligramos, a la, a la excreción fraccionada de sodio menor al 1%, boom creatinina mayor a 20. ¿Cuál es la causa de la lesión renal aguda? ¿Ya? Entonces, bueno, ya la clave la han visto, así que voy a seguir, ¿ya? Cuando tú tienes un AQI, tienes que tener criterios. Primero para decir un AQI. Si está menos de 7 días el problema, se llama AQI, injuria renal aguda. Si está más de 7 días, ¿cómo le llamamos? Y si la CREA está elevada más de 3 meses, se llama enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se llama si hay un AQI más de 7 días? De 7 a 90. Enfermedad renal aguda. No es injuria renal aguda, sino enfermedad renal aguda. Y de 2 a 7 días, por si acaso, se le llama AQI persistente. Ya vacando, buenos datos, ya. Ahora, el AQI, tú tienes que cumplir uno o más de 3 criterios. ¿Ya? Dos son con la creatinina y el otro es oligoanuria. La creatinina, ¿más de cuánto? En 48 horas tiene que aumentar. ¿Más de cuánto veces? En 7 días. ¿Más de cuánto en 48 horas? ¿Más de cuánto? Más de 0,3 de creatinina en 48 horas ya estás en AQI. Solo por eso. Tienes que tener tú la basal y luego. ¿Ya? En 7 días más de 1,5 veces y estás en AQI. ¿Ya? Y la orina tiene que ser menos de 0,56. ¿En cuántas horas? En 6 horas. ¿Ya, doctores? Entonces, esos criterios cualquiera, este es el menos confiable, la oligonuria, pero cualquiera y ya tú estás en AQI, ¿ok, doctores? Listo. Ahora, el AQI puede ser prerrenal, que es el más frecuente, puede ser renal o parenquimal, o puede ser postrenal. ¿Ya? Ahora, el prerrenal es cuando es un problema de hipovolemia, falla cardíaca o el líquido está en un tercer espacio. El renal es cuando esta hipovolemia progresó y ya hizo necrosis tubular aguda, hay problemas de sepsis, hay problemas de que se tapone el riñón por toxinas, hay problemas de nefritis intersticial y el postrenal es por una obstrucción como la próstata. Obstrucción, puede ser cálculo, puede ser próstata, puede ser estenosis, puede ser en el grado 3B del cáncer de cervix que da
que da hidronefrosis porque llega a la pared pélvica y por lo tanto obstruye los uréteres, ya, todo lo que es obstructivo es postrenal. Entonces, un algoritmo de aquí, lo primero que uno pide es ecografía. O sea, miren, como yo tengo un paciente que se me eleva la creatinina. ¿Cómo yo sé si esto es agudo o crónico? ¿Qué tiene el crónico? Que no es agudo. Más de 3 meses, doc. Ah, pero ¿cómo sabes? Si te estás en el momento, ¿cómo sabes que está más de 3 meses o empezó ayer? ¿Qué tal si la creatinina más de 3 meses empezó elevando poco a poco? O ayer nomás se elevó. Ya la ecografía, muy bien. ¿Qué en el crónico? La eco va a haber atrofia, va a haber pérdida de la diferenciación córtico-medular o va a haber que la corteza menos de 1, ¿ya? Atrofia. ¿Qué más me ayuda a definir que, no es, que es crónico y no es agudo? Anemia, anemia, anemia. Acuérdate, el crónico, la eritropoyetina se sintetiza en las células intersticiales peritubulares del riñón y va al islote eritrocítico, ¿sí? Y da una anemia normocítica normocrónica, a pesar que el paciente puede tener 12 causas de anemia y puede coexistir anemia inflamatoria, anemia megaloblástica, anemia ferropénica, pero solo de riñón es de anemia normo, pero puede tener agregadas más. ¿Y qué más? El crónico tolera. Te ponen un paciente que se muere, ese es agudo, pues el crónico está caminando con 10 de creatinina. ¿Ya, autores? Y acá el agudo no altera hormonas. O sea, no vas a ver hiperparatiroidismo secundario, no vas a ver hipogonadismo, no vas a ver esas cosas acá, ¿ya? Ahora, un crónico, escúchame, puede haber pacientes con, ¿cuál es la causa de enfermedad renal crónica sin anemia? O la anemia es muy tardía, mejor dicho. Causa de enfermedad renal crónica con anemia tardía. Y es porque comprime a los capilares y el riñón piensa que está en hipoxia y como piensa que está en hipoxia le llega poca sangre y él lo interpreta como anemia y produce más EPO. Por eso demora en aparecer la anemia. Enfermedad renal poliquística del adulto. Esa es la que es de la anemia más tardía. ¿Cuáles son causas de enfermedad renal crónica? Con riñón de tamaño normal. Al inicio, ¿no? Obviamente ya después se atrofia, pero con riñón de tamaño normal. La nefropatía diabética en el primer estadio. ¿Cómo se llaman los estadios de nefropatía diabética? Estadios de Son 5 estadios y la primera hiperfiltración, la segunda es silente, la tercera hipertensión con microalbuminuria, la 4 baja la tasa de filtración menos de 30 y hay macroalbuminuria, puede haber síndrome nefrótico y en la quinta enfermedad renal crónica estadio 5, ¿verdad? Estadios de Mongensen, ¿ya? ¿Cuál más? Amiloidosis. Diagnóstico con rojo Congo en mucosa rectal o tejido celular subcutáneo, ¿verdad? ¿Qué más? Mieloma múltiple, electroforesis, proteinuria sin anasarca, ¿no? Hay osteólisis de hueso, ¿ya? ¿Y qué más? La obstrucción de la vena renal. Causas que hayan obstruido la vena renal también pueden dar ese riñón con tamaño normal. Ah, y obviamente la enfermedad renal poliquística del adulto, ¿no? Que se asocia a quistes hepáticos y también aneurismas cerebrales, por si acaso. Aquí tuve un paciente con eso. Entonces, esos datos son datos importantes, ¿ya? Ahora, lo otro que quiero que tú veas, no te olvides que más de 3 meses enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menos de 60 o un marcador de daño renal. Ya, listo. Ahora, prerrenal de renal siempre lo van a preguntar. Entonces, si tú tienes una ecografía, una eco, que te demuestra obstrucción, o sea, hidronefrosis, es posrenal. Acuérdate que solo la CREA se eleva si es bilateral hidronefrosis o es monorreno. Cuando un solo riñón se daña, la CREA no se eleva. Para que la CREA se eleve, tiene que haberse dañado 50% de la función renal, no te olvides de eso. Y el mejor marcador de laboratorio para ver la función renal, ¿cuál es? La inulina, no es la creatinina. Pero no, es muy caro, no hay, entonces se hace la creatinina, el más útil, creatinina, ¿ok? Listo, doctores. ¿Qué más? Ya, prerrenal versus renal. En prerrenal yo quiero que entiendas que es un riñón que reabsorbe, o sea, funciona bien la nefrona. El renal o parenquimal o intrínseco no reabsorbe. Entonces, con eso ya tú lo sacas. ¿Cómo va a estar el sodio en orina en un paciente con prerrenal? ¿Cómo reabsorbe? Menos de 20.
Acá como no reabsorbe, más de 20. ¿Cómo va a estar la fracción excretada de sodio? O sea, el FeNA, que es sodio básicamente, ¿no? Menos de 1%. Acá va a estar más de 1%, algunos textos 2%, ¿ya? Lo segundo, si reabsorbe bien, ¿cómo va a estar la densidad? La densidad. Si acá reabsorbís bien, más de 1008 no. Ahí está elevada la densidad, más de 1018, ¿ya? Y en cambio acá es menos de 1018, ¿ya? ¿Y cómo va a estar la osmolaridad? Sabiendo que también reabsorbe agua. Si yo reabsorbo agua, ¿cómo lo dejo ahí? Con puro detrito, puro cosa que no nos sirve. Pero yo, ¿cómo va a estar la osmolaridad? Si yo reabsorbí el agua, bien concentrada mi orinación. En cambio, si no puedo reabsorber agua, va a estar diluida, menos de 500. Y este que es el que sale en el AGA, Boone sobre CREA, para quienes no se han dado cuenta, en el AGA sale Boone sobre CREA, ¿eh? Y ustedes pueden sacar. El Boone sobre CREA, la urea se eleva mucho más que la CREA cuando es prerrenal. Entonces, un Boone sobre CREA más de 20, o una urea sobre CREA, que es el doble, no más de 40, te habla de prerrenal. Ya otra causa que eleva la urea son las hemorragias digestivas. ¿Ok? Entonces, con eso yo creo que estás muy bien ahí. Vamos a ver. Mujer de 40 años con 72 kilos de peso, creatinina 2,5. Según la ecuación de Crocroft-Gaul, la depuración de creatinina en mililitros por minuto es, a ver qué marcarían. Doc, pero ecuaciones. Bien, es Crocroft-Gaul. A ver qué marcarían. Los leo. Mientras veo que dice el paciente. Ya, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Listo? Ya. Tienen que solo saber la ecuación de Crocroft-Gaul, nada más. Doc, nada más, sí. Ya, mira, hay varias ecuaciones. La más importante es la CK de EPI, es la más actual, la que recomienda acá, digo, ¿no? Hay la MRD, pero nunca te van a preguntar esta porque te mete el logaritmo. En cambio, la Crocroft-Gaul, esta no te mete el logaritmo. Esta tienes que saberla, en la visita lo preguntan siempre. Yo, como les digo, siempre me acuerdo así. Yo me acuerdo que es un paciente de 40 años que pesa 72. Entonces, 140 menos la edad, y yo pensando que tiene 40 años, menos 40, sale 100, lo simplifico, ¿no? 140 menos la edad por el peso, ¿no? Entonces, si yo digo que pesa 72, para que se haga más fácil, lo divido entre 72, ¿no? Por la creatinina sérica. Y puede ser, si es varón, por 1 se multiplica, y si es mujer, por 0,85, porque tiene menos masa. Entonces, 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina sérica. Y ahí está, 40 y 72, que es la pregunta clásica que viene. 140 menos 40, 100. Entonces te ponen 72 para que justo simplifique, ¿sí o no? Abajo 72 y con su creatinina 2,5. Se van 72, 100 entre 2,5 da 40, ¿verdad? Pero ahí no acaba. Si tú marcabas ahí, valías porque dice mujer. Y había 40, o sea, tienes que estar atento, atento, ¿ah? Yo cuando hay una pregunta que dice falsa, lo resalto. Tú cuando diga falsa, resáltalo. Es muy frecuente equivocarse falsa. Resáltalo. Y yo pienso así, mucha gente se va a equivocar acá, pero yo no, porque ya resalté que es falsa la que pide. Entonces falta por 0,85. ¿Sí? Entonces, por 0,85, 17 por 234.034. Ya, claro. Entonces, ese es importante que tú lo recuerdes. ¿Ok, doctores? Listo. Ya, Alexis, ya esta fórmula ya la tenemos. 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina sérica, por 1 si es varón, por 0,85 si es mujer. Pero algunas pepitas de enfermedad renal crónica de lo que ya hemos estado conversando, ¿ya? Lo primero que tú tienes que ver es la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Ya sabes que está en filtración menos de 60 o marcador de daño renal persistente por más de 3 meses, ¿verdad? ¿Cuál es la primera causa? No, no es la hipertensión. Así como yo le digo, la primera causa de insuficiencia cardíaca y siempre me dicen hipertensión, digo, no, es la insuficiencia cardíaca, la primera causa, ¿cuál es? Los problemas, la coronariopatía isquémica, ¿no? Problemas, infarto, angina, eso. De enfermedad renal crónica, la primera causa es diabetes, muy bien.
Segunda, hipertensión. Y ya tercera viene las glomerulonefritis. Ya cuarto ya viene la enfermedad renal poliquística generalmente. Y luego vienen problemas de intersticiales, ¿no? Importante, ¿ya? Listo. Lo otro que importante que tú tienes que recordar son nosotros con qué medimos esto, ¿ya? ¿Con qué medimos esto? Es importante. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor marcador para medir el flujo plasmático renal? Pregunta examen. ¿Cuál es el más útil para medir la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál es el mejor, el ideal para medir la tasa de filtración glomerular? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más útil, el mejor para medir el flujo plasmático renal? ¿Cuál es el que nos mide el flujo plasmático renal? Vamos, doctores. Ya sé que lo han escuchado, es un nombre rarazo, pero es importante que lo tengan, ¿no? ¿Cuál es el que mide el flujo plasmático renal? El marcador que mide el flujo plasmático renal. Y como les digo, lo han preguntado, ¿eh? Bueno, ya le digo. El paramino y purato. Paramino y purato. ¿Cuál es el más útil para tasa de filtración glomerular? Creatinina. ¿Y cuál es el ideal para tasa de filtración glomerular? Inulina. ¿Ya? Importante. Ahora, ¿cómo calculo yo el clearance de creatinina? ¿Cómo calculo el clearance de creatinina? La creatinina, tú le haces al paciente que recoja 24 horas, orina, y eso lo analizan la creatinina y volumen. Y también le sacas creatinina sérica. Entonces, así, creatinina urinaria por volumen urinario, cuánto orinó, sobre la creatinina sérica por 1440. Así se calcula el clearance de creatinina, que es una forma más exacta de saber su tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, lo otro que importante es, vienen a ser los estadios. Hay estadio 1, 2, el 3, como era tan amplia gente, lo dividieron en 3A y 3B, el 4 y el estadio 5. Solo se llama insuficiencia renal cuando el paciente ha llegado a estadio 5. Acá se llama insuficiencia renal. Y acá ya tiene que empezar con diálisis, pero si hay síntomas y es menos de 15 o si hay 10, ya siempre con diálisis, ¿ok? Generalmente tienes que recordar que un síntoma temprano es los problemas de vitamina D por la tercera hidroxilación que se da son tempranos. Los problemas de anemia, que es normocítica, normocrómica, son tempranos. Acuérdate que para la anemia, normo, le damos eritropoyetina y nuestro objetivo de hemoglobina no es 13 en el varón y 12 en mujer. Cuando tú le das eritropoyetina a una enfermedad renal crónica, tu objetivo es de 10 a 11,5, no más, porque da hipertensión y cefalea. Y lo espesa y puede aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces el hiperparatiroidismo empieza temprano, igual que la vitamina D. Ya lo que es tardío viene a ser la acidosis. Ya, y cuando la tasa de filtración glomerular ha bajado, más del 75% ha bajado, aparecen los problemas de hipercalemia. ¿Ya? Y con tasas menos de 15 recién aparecen los problemas de uremia. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser causas de diálisis de emergencia? Los problemas, la clínica de uremia. Por ejemplo, pericarditis urémica, emergencia. Hemorragia digestiva alta por uremia, emergencia. Encefalopatía urémica, emergencia, diálisis. Y luego, cuando no responde al tratamiento médico. Hipercalemia que no responde al tratamiento médico, edema agudo de pulmón que no responde al tratamiento médico, acidosis que no responde al tratamiento médico, son diálisis de emergencia, ¿ok, doctores? Entonces, importante lo que estamos conversando bastante, ¿ya? ¿Cuál es el manejo en estos casos? El antihipertensivo antiproteinúrico. ¿Quiénes son? Primero los IECAS o los ARA2. ¿Quién más puede ser antiproteinúrico, chicos? ¿Quiénes más pueden ser antiproteinúricos? Ya, IECAS o ARA2, ya dijimos. ¿Quién más? Y sobre todo en diabetes lo usamos. Los famosos, ya los bloqueadores de canal de calcio, muy bien. Y también los inhibidores de SGLT2, también son antiproteinúricos, lo usamos en diabético para evitar la progresión del daño renal. Ok, doctores, vamos a avanzar un poquito más.
Vamos con gastro, doc, ya muero, doc. Vamos, vamos, tu cerebro tiene que estar acostumbrado a este ritmo, ¿ok? Vamos con gastro, vamos con gastro. ¿Cuál de los siguientes parámetros es menos útil para valorar la presencia de actividad en la colitis ulcerativa? ¿Cuál de los siguientes parámetros es menos útil para valorar la presencia de actividad en la colitis ulcerativa? A ver, ¿qué marcarían? 30 segundos. ¿Cuál es menos útil para valorar la presencia de actividad? O sea que se reactivó la colitis ulcerativa, ¿no? Básicamente eso están preguntando acá. ¿Cuál no me ayuda a saber si se reactivó, si está siendo grave el paciente? Mi colitis ulcerativa. Ya, muy bien. Ok, la gente está excelente. Hay bastantes claves. Aquí está, esta es una pregunta que, por ejemplo, sería bueno si viene porque hay mucha confusión en las claves. Entonces, va a estar excelente que la podamos debatir. ¿Ok? Listo. Comenzamos entonces, doctores. Ya. La clave es plaquetopenia. Ya. Entonces, vamos a conversar sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí tienes a dos clásicas, colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ya. Entonces, anticuerpos. Colitis ulcerativa, ¿qué anticuerpo es? ANCA, COP, ANCA-P. ¿Como quién también es ANCA-P de las vasculitis? Correlacionando. La que tiene eosinófilos, Sturge-Strauss. No, Wegener es C. Acuérdate, Wegenerecito yo le digo, Wegenerecito. El nazi, Wegener era un nazi, por esto ya le quitaron vasculitis de Wegener, ¿no? Pero Wegenerecito de nazi, CC. Las otras son ANCA-P, que es antimieloperoxidasa, ¿no? Entonces, si hay eosinófilos más ANCA-P, Churge-Strauss me marcas, y si no hay eosinófilos y es ANCA-P, poliangeitis microscópica. ¿Ya? ¿Quién más es ANCA-P? Es una tipo de hepatitis. ¿Qué hepatitis? O un problema autoinmune del hígado, porque no es hepatitis, ¿no? ¿Quién es? Y se asocia justamente a colitis ulcerativa, la colangitis esclerosante primaria. Excelente, Pris, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, esos son ANCA-P. ¿Y cuál es el anticuerpo para Crohn? Yo siempre digo, Crohn me da asco, Crohn me da asco, Crohn me da asco, los asca. Anti-Saccharomyces, ¿verdad? Crohn me da asco, ¿no? Los asca. Ok, doctores, entonces estamos bien en esa parte. ¿Listo? Ahora, anti-Saccharomyces cerevisiae, los cerveceros, ya por ahí está. Colitis ulcerativa, colitis, colon, full colon, ¿ya? Y es colon y es un problema continuo. ¿Ya? Es un problema continuo. Es un problema difuso, no es parcheado, como estamos diciendo, y es continuo. Y afecta sobre todo a la mucosa y submucosa, ¿ya? Entonces, ese es el problema. En cambio, el Crohn es el que da fístulas, fistuliza, fístula perianal, Crohn, ¿ya? ¿Qué más del Crohn? El Crohn, ¿cuál es la causa más frecuente? Pregunta examen, la causa más frecuente para operar Crohn, de cirugía en Crohn. Vamos, la pepa nomás de Crohn. La causa más frecuente es cirugía en Crohn. Muy bien, la obstrucción. ¿Dónde creen que da obstrucción y da el famoso, el signo de la cuerda se llama? ¿Dónde da la obstrucción y da el signo de la cuerda? Porque lo obstruye así, se ve así, ¿no? Ilion. Esa es la zona que más ataca a Crohn. Y da ilion, ¿ya? Entonces, importante acá. Crohn, a diferencia de no es continuo, es segmentario. Y Crohn no agarra solo mucosa y su mucosa es transmural. O sea, es peor tener Crohn, pues, ¿no? Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? ¿Qué más es importante? Ya sabemos la causa más frecuente de cirugía en Crohn, ya hablamos de la obstrucción, que es el signo de la cuerda. Importante eso, ¿ya? Las fístulas. El Crohn puede atacar a todo gastrointestinal. En cambio, la colitis ulcerativa solo va a colon y recto. Como hemos dicho, empieza en colon, por si acaso. ¿Ya? Importante eso. Y recuerda que la que da tenesmo, porque recto, todo lo que dé tenesmo es recto, generalmente es colitis ulcerativa. Ya, entonces es importante. Y la que hace pérdida de peso, más sistémica, pues, ¿no? Es Crohn. Entonces te van a preguntar acá cuál es
¿Cuál es la manifestación extraarticular más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo colitis ulcerativa? Muy bien, las artropatías. ¿Ya? A las artropatías, las artritis, ¿ok? Accesos va con Crohn, accesos va con Crohn y la que se va a cáncer viene a ser la colitis ulcerativa, ¿ok? Entonces, plaquetopenia básicamente no tiene que ver con la enfermedad, ya no es un signo de empeoramiento la plaquetopenia, ¿no? Ya acá se puede utilizar, depende, usamos corticoides tópicos, salicilatos, podemos llegar a metotrexato, terapia biológica infliximab, adalimumab, que son anti-TNF-alfa, ¿no? O la natalizumab, que es anti-integrina, ¿ya? Importante lo que estamos conversando. ¿Listo? Ah, unas cositas más. ¿Cuál tiene tratamiento curativo? Colitis ulcerativa, porque lo puede sacar todo el colon, en cambio un Crohn no lo vas a poder sacar. ¿Cuál? Este, la apendicectomía lo empeora. Crohn se ve peor. No, los dos van a dar, son enfermedad inflamatoria intestinal, los dos van a dar diarreas y los dos van a dar, dolor abdominal. Ya, los dos van a dar, por ser inflamatorio intestinal. Ahora, Crohn es peor, pues, da más diarrea, más, más dolor, es peor, pero los dos dan eso, ¿ya? Pero un poquito más de rectorragia la colitis ulcerativa. Ahora, pregunta, chicos, ¿cuál curativo? Colitis ulcerativa. Ya, ¿cuál el apendicitis lo empeora? O sea, al que le han sacado el apéndice, al que fuma y utiliza anticonceptivos orales, lo empeora. ¿Quién crees que es el peor de estos? ¿Crohn, el que da asco o colitis ulcerativa? Crohn el asco, ¿no? Así recuerda. Entonces, el que empeora con apendicitis, con tabaco o con anticonceptivos orales es Crohn. Y más bien al revés. Puede proteger a la colitis ulcerativa el tabaco, pero no fumen, chicos. Ya, el anticonceptivo no tiene que ver con colitis ulcerativa y la apendicectomía lo protege. ¿Listo, doctores? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos con esta pregunta. Varón de 58 años, hace 6 meses presenta epigastralgia y deposiciones diarreicas abundantes. 6 meses, ¿ah? Antecedente, tumor de hipófisis, endoscopía alta, múltiples úlceras en la primera porción de duodeno, además de tumor hipoficiario. ¿Qué otros tumores se deben sospechar? Una pregunta muy bonita, un poco compleja, 30 segundos. Doc, me tiene nervioso con esas 30 segundos. Hay que estar así, hay que estar así. Ya, yo quiero que el examen no estés dudando, marques lo que tú crees, no le des vueltas a la pregunta, marca tú nomás, ya, y confía en tu instinto de médico, porque tú ya vas a ser o ya eres, vas a ser médico, ¿ok? Así que yo por eso yo les trato de doctores a ustedes. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Vamos, muy bien. Páncreas y paratiroides, ¿ya? Lo primero que quiero que ustedes me digan, ¿qué tumor es este que tiene múltiples úlceras en primera porción de duodeno? Y si te ponen en segunda y tercera todavía es más específico. Es el Zollinger-Ellison, ¿verdad? El gastrinoma o tumor de Zollinger-Ellison, ¿verdad? Ellison, excelente. El gastrinoma o tumor de Zollinger-Ellison tiene varias perlas, pero cuando tú veas múltiples úlceras en duodeno, segunda y tercera porción que no debería haber y encima múltiples, tienes que pensar en este tumor de Zollinger-Ellison. Ya te voy a dar algunos datitos. En primer lugar, el tumor de Zollinger-Ellison tiene una triada. Se llama la triada de Guibri. Guibri, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la triada de Guibri? Primero va a haber dolor abdominal por el cuadro de las úlceras. Luego, ¿qué va a haber? Diarrea. ¿Por qué es la diarrea en el Zollinger-Ellison? Porque como hay tanta acidez, los hidrógenos inhiben a la lipasa gástrica. Entonces el paciente no puede absorber los lípidos y le da diarrea al paciente, ¿ya? Y luego, el paciente, por ser un tumor, hay pérdida de peso, ¿ok? Hay pérdida de peso, entonces es importante que ustedes lo recuerden. Para preguntas de examen, escúchame, para examen, ¿el lugar más frecuente dónde es?
pero según Dyname, o sea, según la última literatura o UpToDate, ¿dónde está? El lugar más frecuente para el examen donde aparece este tumor de Solinger-Ellison es páncreas. Pero no es cierto, ¿ah? El duodeno actualmente es el lugar más frecuente según la última literatura, pero en los exámenes te van a preguntar eso. Ya es un tumor de células G, ¿verdad? De las células G, de las células que producen gastrina. ¿Quién puede activar a las células G? Los aminoácidos, la distensión del estómago. ¿Y qué hormona puede activar a las células G? La adrenalina, por si acaso. ¿Ya? La adrenalina, ¿ya? Entonces el Solinger-Ellison. Ahora, este tumor de Solinger-Ellison está en un triángulo llamado el triángulo del gastrinoma, ¿ya? Entonces el triángulo de gastrinoma tiene sus límites, que no sé si lo vayan a preguntar, pero ahí se encuentra siempre los Solinger-Ellison, ¿ya? No debe pasar del cístico con el hepático común, o sea, el nivel del colédoco. No debe pasar del duodeno entre la segunda y tercera porción. Y no debe pasar del cuello del páncreas. Ese es el triángulo del gastrinoma que sería importante que tú lo recuerdes. ¿Ya? Importante esto. Ahora, acá sobre todo la pregunta va por las neoplasias multiendocrinas, ¿no? El neoplasia endocrina múltiple. Entonces, ahí viene. Entonces, en neoplasia hay uno, hay el 2, A y B. Entonces, como una colega me dijo, las 3P, los que nos va a ayudar, ¿no? Para el NEN1, que ya lo han preguntado. P de pituitario es un tumor de hipófisis, pituitaria, tumor hipofisiario, mira, ya, pituitaria. La otra P de tumor de páncreas y la otra P de paratiroides. Mira, fácil. El NEN1 está fácil, ¿ah? Páncreas. Y este de páncreas pues viene a ser el Solinger-Ellison. Y acá paratiroides, que te va a alterar el calcio, te lo eleva, ¿verdad? Las 3P es para el NEM1. El NEM2 es generalmente son, ¿qué tumores? El carcinoma. ¿Cuál es el cáncer de tiroides más frecuente? A ver quién me dice. El NEM2A generalmente es un paciente marfaniano, ya que puede tener eh, algunos tumores tipo lunares, ¿no? Pero los tumores importantes que hay que recordar, claro, el papilar es el más frecuente. Papilar es el más frecuente tumor de tiroides, papilar, ¿ya? Pero ese no es acá. Pero quería que recuerdes, el papi es el más frecuente. ¿Quién es el máximo? El papi. Así yo me acuerdo que en tiroides el cáncer más frecuente es el papilar. Pero acá es el medular, por si acaso. El medular, ¿quién más? El feocromocitoma. ¿Cómo diagnostico feocromocitoma? Aparte de que el paciente tiene la triada de hipertensión secundaria, en joven, con diaforesis y con palpitaciones, metanefrina urinaria. Y si no hay metanefrina, ¿la metanefrina en qué se convierte? Si no hay clave metanefrina, ¿la metanefrina en qué se transforma? Muy bien, Marcia. Ácido vanilil mandélico. Ácido vanilil mandélico. Y el ácido indol acético es para el síndrome serotoninérgico, que no es acá. ¿Ya? Y el otro es la hiperplasia de paratiroidea. Ya la hiperplasia paratiroidea también va a ser importante acá. Hiperplasia paratiroidea, pero hiperplasia, ¿no? Hiperplasia paratiroidea, ¿no? Y como te digo, en la práctica son pacientes con con Marfan generalmente, ¿no? Con algún grado de feocromocitoma, ya importante eso. Y el MEN2B, ¿qué tumores son? Mira, ya han preguntado el 1, el A, carcinoma medular de tiroides. Feocromocitoma, ya te acordaste del vanilil mandélico, metanefrina urinaria. Y la hiperplasia paratiroidea. ¿Y el MEN2B? ¿Y el NEM2B? ¿Cuál sería, doctores? Disculpen, acá error. Marfan es acá, Marfan es acá, Marfan es acá, ¿no? Luego es parecido, solo que tiene neuromas, neuromas. Ya, corrección, Marfan es en el 2B, disculpen, ya. Neuromas, ya, y después tiene parecido. O sea, si ya le ves neuromas y Marfan, imagínate un flaco alto, largo, con lunares, así acuérdate, ese es 2B. Porque puede tener también el tiroides medular y el feocromocitoma, ¿ya? Pero la hiperplasia es solo de el 2A. ¿Ya? Entonces eso es para que recuerdes ahí. ¿Ok, doctores? Ya, listo, vamos a avanzar un poquito.
Ya no olvides que gastritis no es igual a úlcera péptica. Por favor, para que sea úlcera péptica, ¿qué tiene que haber perforado la submucosa? La causa más frecuente de úlcera péptica en el duodeno, ¿cuál es? Helicobacter pylori. Y en el estómago, la causa más frecuente de úlcera péptica, ¿cuál sería? Y acá lo voy a decir, ¿ya? La úlcera péptica, el lugar más frecuente es en el duodeno, ¿ya? Acuérdate, cara, bulbo, primera porción, cara anterior, ¿ya? En el estómago también puede haber úlcera péptica. ¿Cuál es la causa más frecuente para que hagan el duodeno? Helicobacter pylori. Y en el estómago también es Helicobacter pylori. Solo que los AINES tienen más porcentaje en estómago, pero también es Helicobacter pylori en estómago, ¿ya? Eso es primero, para que ustedes recuerden. Segundo punto. La complicación más frecuente es la hemorragia digestiva alta. Y la hemorragia digestiva alta viene, la causa más frecuente es la úlcera péptica. ¿Cuál es la úlcera que tiene más riesgo de sangrar? Es la del estómago, que se encuentra en la incisura angularis como lugar más frecuente. Es la más riesgosa de sangrar. ¿Ok? Listo. Ahora, pero está más frecuente como te digo en el bulbo duodenal. Tercero, ¿ya? ¿Cuál tiene riesgo de cáncer? La gástrica, pues. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente en estómago? El carcinoma, adenocarcinoma. ¿Ok? Ya, ahora yo el adenocarcinoma lo veo con clasificación de Lauren, ¿no? Si es intestinal o difuso, el difuso tiene peor pronóstico. Y si ya es un carcinoma grande, ¿no? Porque no, ya no es un carcinoma, un early cancer que llega hasta submucosa sin importar ganglios, ya es un carcinoma que pasó submucosa, lo veo con la clasificación de Borman, ¿ya? Ahora, acuérdate esto, cuando yo diagnostico una úlcera péptica, uso endoscopía siempre. No puedo diagnosticar así al ojo. Yo vuelvo a usar la endoscopía para ver si sanó solo cuando es úlcera gástrica. Si es úlcera duodenal, ya no uso endoscopía para ver si sanó. ¿Ok? Porque la gástrica tengo que ver si sanó y si no era un cáncer lo que se había ulcerado. ¿Listo, doctores? Tercer punto. La causa más frecuente de mortal de hemorragia digestiva alta es por varices esofágicas. Es la más mortal. ¿Ya? Varices esofágicas. Me parece la más frecuente. ¿Ya? Cuarto punto. Las complicaciones, hemorragia digestiva y también la perforación. La perforación también y más se perfora en la cara anterior del bulbo duodenal y en la cara posterior se penetra y da pancreatitis y en la cara anterior se perfora. Si se perfora, ¿qué le da al paciente? Abdomen en tabla, ese es el verdadero abdomen en tabla. Y si ese líquido ácido se va al hipocondrio derecho, puede confundir con apendicitis y eso se llama apendicitis de Valentino. Valentino fue un actor que se murió en el 1900 y tanto, primeros años, porque pensaron que era apendicitis porque había dolor en fosa cardíaca derecha, pero realmente era el líquido que había bajado y daba dolor ahí. Por eso la migración de dolor en apéndice son 4 o 6 horas, no es de golpe. En cambio, este es un dolor súbito, ¿ya? Y el aire se sale, ¿y qué te da? Te da neumoperitoneo, y tú pierdes la matidez hepática. ¿Cómo se llama cuando pierde la matidez hepática porque se perforó? Signo de Jover. Y si le tomas una placa de tórax, de bipedestación, ¿qué vas a ver? En un solo lado, signo de Popper. Y si es bilateral, alas de gaviota. Manejo quirúrgico. ¿Cuál es el manejo de una perforación? Colocarle un parche de Piplo, un parche de Graham. ¿Ok? Y en el manejo de una úlcera péptica hay que hacer endoscopia digestiva y omeprazol. Tenía un paciente hace poco con hemorragia digestiva alta. Se coloca omeprazol, 80 miligramos en bolo y luego 8 miligramos por hora. NPO, nada más. ¿Ya? Cierre simple, sí. O sea, agarras un poco de piplón y lo cierras el lugar donde se perforó la úlcera. Si el hecho está bueno, si el hecho está malo, tendrías que seccionar. ¿Ok? ¿Ya? De hecho, los últimos estudios dicen que úlcera gástrica se perfora más que úlcera duodenal, por si acaso. Pero eso ya es lo último. En pregunta examen te van a poner úlcera duodenal que se perfora más. ¿Ya? Úlcera gástrica igual. Parche Graham. ¿Ya? ¿Cómo yo trato una úlcera sangrante? Tengo que hacer la clasificación de Forres, ¿verdad? Forres. Y si yo tengo Forres 1, que veo el chorro, o 2, sangrado en napa, perdón, 1, que veo, claro, 1A, disculpen, 1A, 1B, ya, 1A, 1B, que yo veo el chorro sangrante y 1B que veo sangrado en napa, o sea, un sangrado así plano, es más venoso, ¿no? O el 2A, el 2B, el 2C y luego tengo el tipo, el 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este manejo endoscópico sí o sí? 1A, 1B y el 2A, que es cuando el vaso está visible. El 2B, ¿qué se hace?
cuando hay un coágulo fresco, un coágulo un coágulo rojo, un coágulo adherido, te van a decir rojo, fresco, coágulo adherido. Este lo desprendes y generalmente va a endoscopías. No, podría que no, pero la mayoría de veces. El 3, el 12 es un coágulo de fibrina, un coágulo blanco de fibrina, un coágulo hemático, ¿no? Un coágulo hemático, un coágulo negro, ¿no? Y disculpen, fibrina es lo último, ¿no? Ya. Estaba el rojo el coágulo, ¿no? Ahora la sangre se oxida y se vuelve un coágulo negro, así era, coágulo negro, ¿no? Yo lo trato de razonar, rojo, luego se vuelve negro y luego ya cuando una herida cura ya se vuelve blanco, fibrina blanco. Todo esto no requiere manejo endoscópico, ya no endoscopia. Antes de hacer endoscopia yo le paso al paciente un fármaco para que vacíe un poco el estómago y yo pueda ver mejor la endoscopia. ¿Alguien sabe qué fármaco se le pasa? Eritromicina, que es agonista de la motilina y lo mueve para vaciar un poco la sangre y poder ver. No, osteotride se utiliza cuando es un problema de varices esofágicas, ¿verdad? Ahí se utiliza osteotride, acá no. ¿Listo, doctores? Y yo cuando hago el manejo endoscópico tengo que colocarle al paciente adrenalina más un Clix o quemarlo con bipolar, manejo, ¿ya? Es diferente a la clasificación de Johnson. Johnson es una clasificación cuando yo encuentro úlcera gástrica, ¿ya? Entonces ya hemos dicho, ¿dónde es más hay tipo 1, 2, 3, 4 y 5. La que siempre preguntan es 2. 2, acuérdate, 2 lugares, ¿no? Está tanto en duodeno, la úlcera, como en estómago, pero es úlcera gástrica. O sea, una úlcera gástrica que además tiene duodeno es Johnson 2. ¿Ya? Johnson 1 es lo más frecuente, pues, ¿no? Que yo te dije, en la incisura angularis, o sea, en la curvatura menor. Si no te viene incisura angularis, curvatura menor, ¿ya? Johnson 3, antes del píloro, prepilórica. Johnson 4, cardial, ¿verdad? En el fondo o el cardias. Y Johnson 5 es cuando son múltiples o es por AINES, ya es por AINES o múltiples. O si te viene clave múltiples, ¿ya? Más de 2, obviamente, ¿ya? ¿Cuáles dependen de ácido? ¿Cuáles son hipersecretorias y hay mucho ácido? ¿Cuáles son hipersecretoras? La 2 y la 3. Estas son las hipersecretoras. Pregunta examen. Ya, importante esto. Ya, la cosa más... Entonces, listo. Ok, vamos a avanzar un poquito. Una de las causas más frecuentes de hiperbilirubinemia conjugada, ¿cuál sería, doctores? Anemia hemolítica, síndrome de Gilbert, síndrome de Rotor, Dubin-Johnson, Klinger-Najar, ¿qué marcarían? Y dice más frecuentes, ¿ah? O sea, la pregunta es compuesta. A ver, los leo, doctores. Ya quedan 20 segundos. Vamos. A 15 segundos tienen que decidir y vivir con su decisión. Ya, ustedes tranquilos, miren. Lo que su intuición de médico les diga va a ser mejor. Y como les digo, una mente cansada es un poco más difícil. Lo que yo les recomendaría es que cada 30 preguntas descansen y pasen las claves, ¿ya? No hagan la brutalidad de pasar al final, aunque va a ser, bueno, va a ser virtual, ¿no? Pero en presencial mucha gente pasó al final y no le dio tiempo sabiendo la respuesta. Y en presencial pues no había, no, ni reloj te dejan llevar, el que te mira no hay reloj, puede que tu aula sea salado y no haya reloj. Acabas de estar tranquilo en esa parte, ¿ya? En este problema, Doc, va a haber trampa. No pienses en eso, porque ¿de qué sirve pensar en cosas que tú no puedes controlar? Tú no puedes controlar eso, ¿no? Entonces tú prepárate como si el examen sí o sí fuera el domingo y tranquilo. No es, pero tú tranquilo en esa parte, ¿ya? No, uno es feliz cuando ya se deja de preocupar por cosas que no puede controlar y se preocupa por uno mismo. Entonces, cosas externas, por las puras preocuparse, ¿ya? Sí, con fe, con toda la fe y positividad del mundo. ¿Listo? Vamos a ver. La clave es Tubin Johnson, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer rapidísimo un algoritmo importantísimo. Ya, cuando aumenta la bilirrubina en el paciente, acuérdate, ¿ya? Para que se vea, el primer lugar donde aparece es en las escleras, porque las escleras tienen elastina, y por eso el lugar. Si no hay en escleras y hay en palmas y mano, eso es pseudoictericia, y eso es por hipercarotinemia,
¿Listo? Segundo aspecto, para que aparezcan escleras tiene que ser más de 2,5 a 3 miligramos, si no, no aparece, ¿ya? Y eso es importante que tú lo recuerdes. La que puede aumentar, acuérdate que la bilirrubina es directa o indirecta, ¿ok? Generalmente es 0,7 indirecta, 0,3 directa y es hasta 1 el total bilirrubina. Entonces tú puedes tener aumento de la bilirrubina directa o aumento de la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Sí, Doc, sí, sí, sí. Ya. Ahora, vamos con la indirecta. Cuando aumenta la indirecta, la directa es la que va con coluria, en teoría, y la indirecta no va con coluria. Ya, o sea, la orina se vuelve cargado como café, ¿ya? Y esta es sin coluria. Entonces, esta es sin coluria. ¿Listo, doctores? Ahora, tú te vas a preguntar acá si el paciente tiene anemia o no. ¿Ya? Entonces te vas a preguntar, ¿mi paciente tiene anemia o no tiene anemia? ¿Ya? En indirecta estamos a indirecta. Entonces, si sí tiene anemia, puede ser hemolítica. Ya hay hemolíticas congénitas, ya vamos a ver en el mato, pero si hay anemia podría ser hemolítica, pero para que sea hemolítica tiene que tener la triada del PIE, el PAI, palidez de anemia, ictericia y esplenomegalia. La esplenomegalia va con las hemolíticas, ¿ya? Cuando es hemolítica, acuérdate que se aumenta la bilirrubina indirecta, pero también se aumentan otros factores, ¿ya? Baja la actoglobina, pregunta examen, actoglobina. ¿Por qué? Porque la actoglobina atrapa a esa hemólisis, esos fragmentos de hemoglobina que han sido destruidos, lo atrapa la actoglobina y baja la actoglobina, ¿ya? Si es hemolítica, entonces hay que ver si es una hemolítica congénita o es una hemolítica adquirida, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y si es hemolítica adquirida, hay que ver si es autoinmune o no autoinmune. No autoinmune, ya vamos a hacer ese algoritmo, o autoinmune. Nosotros pues de esto tenemos una charla de horas, pero si es autoinmune va a ser el CONS o antiglobulina positivo, ¿no? CONS positivo. Si no es autoinmune es CONS negativo, ¿no? Y la congénita, ahí está la esferocitosis, ese tipo, ¿no? ¿Ya? Ahora, si no hay anemia y es indirecta, tú tienes que pensar si esto está apareciendo ya en la adolescencia, adultez, o está apareciendo desde el nacimiento. Si está apareciendo en la adolescencia, adultez, y hemos visto pacientes que los han operado y después de eso empiezan a ponerse amarillos. Doc, estoy medio amarillo antes del examen. Es que esto aparece por estrés. Capaz tiene síndrome de Gilbert. Síndrome de Gilbert, por algún desencadenante estresante, puede hacer que baje la conjugación y por lo tanto aumenta la bilirrubina indirecta, pero es generalmente menos de 5, es benigno, ¿ya? Y la del nacimiento son los famosos Crigler-Najjar. Crigler-Najjar. Que hay dos tipos, hay el tipo 1, que es el peor, y el tipo 2. El tipo 1 es muy mortal, más de 20 acá, en cambio el tipo 2 es menos de 20. Acá es un déficit absoluto y acá es un déficit relativo. Generalmente lo que damos acá es fenobarbital al paciente para inducir al hígado que siga procesando. Entonces, fenobarbital es un fármaco que utilizamos acá, ¿ya? Y es el único anticonvulsivante que se utiliza en neonatos, no se utiliza fenitoína, ¿verdad? Ahora, si es un problema de bilirrubina directa, entonces tú tendrías que ver si el problema es intra o extrahepático. Puede ser intrahepático o puede ser extrahepático, o sea, vía biliar, ¿no? Entonces, cuando es intrahepático, generalmente hay un daño hepático que puede ser colestásico o no colestásico, ¿ok? Si es un daño citolítico, te eleva a ST o a LT como una hepatitis, más te eleva eso. Si es un daño colestásico, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria o colangitis, cirrosis biliar primaria antes llamada, ¿no? Ahora se llama colangitis biliar primaria. Entonces eso te eleva es colestásico, ¿no? Y eso te eleva la GGT, fosfatasa alcalina, y la 5-alfa nucleotidasa, que también es colestasis y de hecho es la más exacta, ¿no? Si es citolítico puede ser las hepatitis, problemas con fármacos como el paracetamol, más de 10 gramos, es hepatotóxico, necrosis en la zona centrolobulillar por baja de la NPQI, ¿no? N-parabenzoquinona, ¿no? Porque se acaba el glutatión, ¿ya? O puede ser tóxico el alcohol. Acuérdate que en alcohol aumenta más
la AST que la LT, gotas de alcohol, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando es extra y colestásico, ¿no? Como ya habíamos hablado de cirrosis biliar primaria. Ahora, si es extrahepático, o sea, estamos en la vía biliar, ya tú tienes que ver si el problema es proximal o distal, ¿no? O podrías acá en un patrón colestásico, generalmente cuando es colestásico tú ves si es extrahepático o si es intrahepático, ¿no? Intrahepático, extrahepático. Entonces, ¿cómo veo si hay colestasis extrahepática? Hago una ecografía, que es el primer examen en patología biliar, ¿ya? Y si la vía biliar está dilatada, ¿no? O vía biliar está normal. Entonces, creo que para que se entienda más, Doc, ahí ya me perdía. Ya, se entiende más así, me parece. ¿Ok? Entonces, con las enzimas se entiende más. Cuando tú tienes un problema que es bilirrubina directa, tú tienes que ver si se eleva la AST a LT, y ahí sería citolítico lo que hemos hablado. Y si se eleva la fosfatasa alcalina o la gamma glutamil transpeptidasa, puede ser extrahepático o puede ser intrahepático, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a sacar si es extrahepático o intrahepático? Con tu eco, y si la vía biliar está dilatada, más de 6 milímetros en paciente con vesícula y más de 8 milímetros el colédoco sin vesícula, vía biliar dilatada, todo era extrahepático y podría ser un cáncer periampular, donde está el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Y si es intrahepático, no sería ese caso, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora, de los intrahepáticos hay congénitos. ¿Cuáles son? Es el Dubin-Johnson y el Rotor. Dubin-Johnson y el Rotor. Estos son de bilirrubina directa, pero como Dubin-Johnson es 4 veces más que Rotor, esa era la clave. Ya el Dubin-Johnson es 4 veces más que el Rotor. ¿Ok? Entonces, un algoritmo para que ustedes manejen los problemas de bilirrubina. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Mujer de 30 años en un examen de rutina se encuentra con antígeno positivo, antígeno S australiano positivo, antecedente pareja consumidor de droga. Los marcadores para hepatitis son anticuerpo contra el core IgG positivo, anticuerpo contra el antígeno E positivo, anticuerpo contra el antígeno S positivo y antígeno E negativo. Tú tienes con estos resultados, ¿en qué piensas? A ver, ¿qué marcarían ahí, doctores? 30 segundos. 30 segundos. Vamos. Vamos, ¿qué marcarían? ¿Listo? Vamos, vamos, traten ustedes de darle dos, pero no estoy seguro. Tienes que darle tú, tienes que marcar todas las claves. Ya. Ok, comenzamos entonces, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener los virus de hepatitis y sobre todo las preguntas un poco más complejas vienen a ser el virus de hepatitis B. En los virus de hepatitis voy a dar algunas perlas importantes. Virus de hepatitis C, virus de hepatitis D y virus de hepatitis C, ¿ya? Lo primero es que el virus de hepatitis A te lo van a poner en casos en niños. Esto es más frecuente en niños y lo primero que se hace positivo son los antígenos fecales, acuérdate, ¿ya? Antígenos fecales, ¿ok? La vacuna para la hepatitis A es a los 12 meses. Ya es un virus atenuado y son 2 dosis. Ya es un problema de alguien por fecal oral y que luego empieza con fiebre, dolor, vómito y luego empieza a hacerse amarillo. El diagnóstico es con inmunoglobulina IgM. ¿Ya? Entonces esos son importantes y menos del 1% hace falla hepática fulminante. Un paciente que haga falla hepática fulminante, ¿cómo lo sacas? No por albúmina baja, porque la albúmina tiene 21 días de tiempo de vida media, ¿verdad? La prealbúmina tiene 36, 24 a 36 horas, pero no la medimos más que para nutrición. Para tú ver que hay falla hepática aguda, el paciente que te hace tiempo de protrombina prolongado, ¿ya? Y que te evalúe eso, el pronóstico. ¿Qué más? Hipoglucemia porque ya no hay gluconeogénesis. ¿Y qué más te hace el paciente? Eh, Hipoglucemia, tiempo de protrombina prolongado e ictericia, ¿no? Ictericia. Entonces, eso te hacen las fallas hepáticas agudas, ¿ya? Es más frecuente que haga falla hepática aguda en la E cuando es en una E de embarazada. La E de embarazada puede hacer falla hepática aguda. Ya, un 15% de embarazadas, si les da la E, puede hacer falla hepática aguda, ¿ya? Y como te digo, hay encefalopatía, hipoglucémica, ovulopatía con tiempo de protrombina elevado. La E es más del adulto,
No olvides eso, ¿ya? Luego tenemos a la B, C y la D. La D necesita la B para ingresar, si no, no va a ingresar. ¿Ok? Y puede haber sobreinfección o superinfección, ya en la D, cuando ingresa la D. Acuérdate esto, la coinfección y la superinfección. La coinfección es que llegan juntos, ingresan. Y la superinfección primero había, acá como te digo, puede ser sobre o coinfección más conocido y puede ser superinfección. La coinfección son juntos. Cuando hay coinfección hay más riesgo de cirrosis, ¿ya? Y cuando hay superinfección, disculpen, cuando entran juntos se hacen más daño, pues, ¿no? Cuando hay coinfección, hay más riesgo de falla hepática. Y cuando hay superinfección, o sea, había la B y se metió la D, hay más riesgo de que cronifica. ¿Ok? Entonces es importante que tú lo recuerdes. La D no existe sin la B. La B es la única ADN, es un epacnavirus. La D, ya la A es un picornavirus y así. Y la B es principalmente por vía sexual. En cambio, la C, hay una pregunta que habla de politransfundidos, ¿no? Ahora es menos, pero es generalmente una vía parenteral es la que más se contagia y es la más frecuente también de todas las causas de cirrosis, ¿ok? La C tiene cura actualmente. En 12 semanas se cura. La A esta no cronifica y estas de casi cronifican, ¿ok? Ok, listo, eso es importante que tú recuerdes. ¿Ya? Ahora, la B es la que tiene un montón de antígenos, en cambio la C básicamente usas IgM, PCR y ya con eso está tu diagnóstico. Entonces la pregunta acá es cómo leo los antígenos, ¿verdad? Que es donde varios los veo un poco titubeando. Antes de eso, la C, acuérdate que se asocia a la crioglobulinemia mixta esencial, al linfoma no Hodgkin, y la B se asocia bastante a la poliarteritis nodosa, a la PAN, que es una vasculitis de vasos medianos, poliarteritis nodosa, mucho la B se asocia ahí, ¿ya? Listo. Entonces ya, mira, acuérdate esto, vamos a hacerlo así, la PEPA, ¿ya? La PEPA para que tú respondas cualquiera. Antígeno S versus anticuerpo S. ¿Ya? Antígeno S, anticuerpos con S, ¿ok? Entonces, si tiene antígeno S, está enfermo. Y más de 6 meses habla de crónico. Antígeno S, el virus está en el paciente y el paciente está enfermo, ¿ok? Repito, antígeno S, el paciente está enfermo. El virus está en el paciente y el antígeno S es el primer marcador, también pregunta de examen en aparecer, ¿ok? Ya, entonces eso es importante que tú recuerdes. El antígeno S significa que el paciente está enfermo, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿tiene antígeno S o no? Antígeno S positivo. Sí, entonces el paciente está enfermo, tiene el problema. Entonces puede ser crónico activo, puede ser convalescencia, curada ya no, porque ya un curado lejano ya desaparece, un curado cercano podría, curado ya no, porque no está enfermo, ¿verdad? Agudo podría ser y crónica persistente también podría ser, ¿ya? Estamos por ahí. Ahora, ¿qué significa que ya tenga los anticuerpos? Claro, antígeno S, ¿no? Antígeno S, el antígeno australiano, ¿no? Entonces, la curada no tiene antígeno australiano, ni el vacunado no tienen antígeno S positivo, ¿no? Ahora, ¿qué significa que tenga anticuerpos contra el antígeno S? Ah, es anti, ¿no? Tiene razón, tiene razón. ¿Y el antígeno S dónde está? Mm, aquí está antígeno S. Entonces, el primero que queríamos ver era el antígeno S, ¿no? Estaba arriba. Mira cómo cambia. Ya, entonces está enfermo. Si hay antígeno S, está enfermo. Entonces no puede ser curado, no puede ser vacunado, está enfermo el paciente. Puede estar, pero aún no se cura. Puede ser crónico, no crónico, activo, no activo, pero antígeno S tiene la enfermedad. ¿Ya? Y cuando hay los anticuerpos, ¿qué significa que el paciente tenga los anticuerpos? Que el paciente se ha curado, se ha vacunado o ya está que se cura. Ya, si el paciente tiene anticuerpos, solo anticuerpos vacuna. Y para que tú digas que estás vacunado de hepatitis B, ¿más de cuánto tienes que tener de, de anticuerpos? Más de 10, ¿verdad? Muy bien, 1000 unidades, ¿no? Por mililitro. O el paciente ya se curó. El curado también va a tener anticuerpo, ¿no? Te curaste, tienes anticuerpo. Y lo otro es el paciente convaleciente. O sea, está que se cura. Está que se cura, pero no se cura. ¿Ya? En cambio, ahora,
Este vacunado, no antígeno S. Y el curado, no antígeno S. El convaleciente sí podría tener antígeno S porque aún tiene la enfermedad, pero está en proceso de curación, ¿verdad? Entonces ya más o menos vamos viendo. Si hay anticuerpo, puede ser convaleciente porque está enfermo, pero ya se está curando. Ya vamos viendo por ahí. Ahora, Doc, más datitos, ya. El anticore. El core, como es nuclear, no hay antígeno core, pero sí hay anticore. Ya, anticore. Anti-C o anticore. Que puede ser IgM o puede ser IgG. Entonces, ¿para qué me sirve el anticore? Para definir agudo o crónico. IgG, esto es crónico. IgM, esto es agudo. Entonces acá el anticore, ¿cómo está? IgG es un problema crónico. No es agudo, entonces descartamos la adhesión. ¿Ya? Pero es crónico, o sea, puede ser la E, la B y la A. ¿Ya? Pero realmente no podría ser ni crónica activa ni crónica persistente porque hay anticuerpos. Y los anticuerpos o es vacunado o es curado o es convaleciente. Está en proceso de curación, ¿no? Pero no puede ser vacunado ni curado porque los vacunados y curados no tienen antígeno S. Lo único que podría tener antígeno S y además anticuerpos sería el convaleciente, ¿no? Pero vamos a seguir analizando. ¿Ya? ¿Y el antígeno E para qué me dice? De replicación o contagiosidad, ¿no? O transmisibilidad, mejor dicho, o que está activa. Entonces, si el antígeno E está, el paciente puede contagiar, está replicando, ¿ok? Y si hay, entonces es importante, ¿no? Aquí es anti, miren, a mí, incluso a mí me pasa que yo siempre resuelvo estas preguntas. Cuidado, diga anti o antígeno. Mira, acá dice antígeno y acá está el antígeno negativo. O sea, no está que replica, no está que contagia. Entonces no puede ser una activa, obviamente. Entonces, ¿qué clave nos queda? Que esté en periodo de convalecencia. En resumen, doctores, si hay antígeno S está enfermo. Entonces no puede ser curado y no puede ser vacunado con antígeno S. Si hay anticuerpos, o solo es vacunado o ya se curó o está en proceso de curación. El anticore IgM es agudo, IgG es crónico nada más y el antígeno E te dice que está contagiando, está activo. Si no hay antígeno E y hay anticuerpo, no está contagiando. Entonces acá lo que cuadraría es periodo de convalecencia. ¿Ok? Espero que se entienda, espero que lo puedan hacer, sigan su intuición y va a salir bien las cosas. ¿Ya? A ver, vamos con esta pregunta. Mujer de 23 años, ¿ya? Hace 5 meses presenta fatiga, coluria y fiebre. Ya, mujer de 23 años. Hay ictericia, telangiectasia en tórax, cara, hígado a 4 centímetros del borde costal, duro, doloroso, plenomegalia 3 centímetros, análisis TGO, TGP 900. Ojo, son hasta 40, bilirrubinas 10, directa 6, fosfatasa 160, albúmina 2,4, globulina 7, inversión de albúmina globulina. Tiempo de protrombina 15, tú sabes que es de 11 a 14, ¿no? De 11,5 a 14,5. ANA 1 en 600, está elevado el ANA. Patrón moteado. Test de virus, hepatitis B y C negativo para sustentar mejor el probable diagnóstico. ¿Usted qué pediría? A ver, ¿qué marcaríamos acá, doctores? A ver, 30 segundos. Vamos. 15 segundos. Estamos practicando velocidad. ¿Por qué nos molesta tanto con los... Hay que practicar velocidad. Ya, últimos 10 segundos. Lo que tú creas que puede ser, márcalo. Y como te digo, es mejor si te equivocas porque al equivocarte lo vas a recordar más. ¿Listo? Ok, excelente, excelente, excelente que participen, excelente que puedan ustedes mismos, la mayoría lo hace bien, ¿ah? Están bien, chicos, están bien, así que así, muy optimista entonces para el examen, ¿yo? Ok, vamos, vamos, vamos. Listo, excelente, excelente. Vamos a ver. Ya, casi la mayoría de las está muy bien. Entonces,
esto es un cuadro de, uy, nos adelantamos mucho, de anticuerpos antimúsculo liso, ¿ya? Lo que el paciente tiene es claramente una cirrosis, ¿verdad? Una cirrosis porque hay telangiectasia, el hígado grande, todo. Entonces el paciente tiene una cirrosis. Ahora, ¿por qué es la causa? Eso es lo que pide la pregunta. Pero en la cirrosis, por favor, acuérdate, la cirrosis ocurre cuando el paciente, el 90% del hígado se ha dañado. Son nódulos de regeneración con fibrosis. ¿Ya? ¿Quién hace fibrosis? Las células hito, que son células estrelladas que normalmente guardan vitamina A. ¿Ok? Cuando el paciente hace cirrosis, la causa más frecuente es el alcohol. Segundo, las hepatitis, sobre todo la hepatitis C. Y tercero viene a ser el hígado graso no alcohólico. Recuerda que el tratamiento del hígado graso no alcohólico, que es muy frecuente, es la vitamina E, está probada, y las diazoamidinonas. ¿Listo, doctores? Y el café en fármacos, ya, en alimentos, ¿ok, doctores? Ahora, las hepatitis ya hemos conversado, y en cuanto a la cirrosis, lo otro que tú tienes que saber es que es la suma de un síndrome de insuficiencia hepática, pero crónico, insuficiencia hepática, y es una hipertensión portal, síndrome de hipertensión portal. La hipertensión portal, tú sabes que puede ser prehepática, puede ser hepática, puede ser poshepática. Y la prehepática puede ser presinusoidal, sinusoidal, y puede ser posinusoidal. Entonces, la prehepática generalmente son cuadros de tumores que ocurren en la vena porta o trombosis portal o esplendida. Esos son cuadros prehepáticos. Los poshepáticos son las trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Cuántas suprahepáticas tenemos? 3. Es Buchiari, síndrome de Buchiari. Y la hepática, la presinusoidal, generalmente tenemos un parásito que se llama esquistosomiasis. En la sinusoidal, ahí está la cirrosis. Y en la posinusoidal, ahí está la obstrucción de vena cava superior, no la obstrucción de vena cava. ¿Ok? La obstrucción venosa, ¿no? Ahora, aquí estamos en la sinusoidal nosotros, que viene a ser la cirrosis. ¿Listo? La cirrosis, hay varias preguntas que te pueden hacer. En la cirrosis, acuérdate que por si acaso la cirrosis, también en la poshepática está la pericarditis constrictiva, me había faltado decir eso. Ya la enfermedad venosa oclusiva es acá la poshepática, enfermedad venosa oclusiva. La posinusoidal, ¿no? Enfermedad venosa oclusiva. Entonces, repasando, hepática, ¿qué sería? Una trombosis portal, ya, que puede dar esplenomegalia, que se llama síndrome de Banti. La hepática es presinusoidal, el parásito esquistosomiasis, también se mete a vejiga. Hepática, sinusoidal, la cirrosis, y poshepática, la enfermedad venosa oclusiva. Y poshepática, Buchiari, trombosis de las suprahepáticas, que son 3, y pericarditis constrictiva, ¿verdad? Listo, doctores, entonces eso es la hipertensión portal. El síndrome de insuficiencia hepática es un hígado que ya no procesa estrógeno, por eso el varón hace ginecomastia. El vello del varón se vuelve triangular, ¿no? El varón le sale la palma hepática, ¿no? Y la contractura de Dupuytren, se contraen los dedos y se atrofia las eminencias tenares. ¿Cuál es el dedo que más se contrae en la contractura de Dupuytren? El cuarto dedo, luego el quinto, más el anular, luego un examen. Ya, entonces eso. Y si es alcohólico, le sale hipertrofia paratidoidea. Las uñas, por este problema cirrótico, hacen con mitad blanca, uñas de Terry, y a veces también líneas blancas, uñas de muerte. ¿Ok? Pero esa es la clínica. Con clínica tú lo puedes sacar en casa, ¿ya? Pero si tú deseas un examen para clínico, la elastografía con el FibroScan es lo que te va a decir. Elastografía con FibroScan es lo que te va a dar el diagnóstico, ¿ya? La elastografía te puede salir del F1, ¿no?, hasta el F4. La que es cirrosis es el F4, sí o sí. Y eso se llama un score, llamado score de Medavir. ¿Listo, doctores? Eso es importante. Ok. Acuérdate, la hipertensión portal, que vamos a definir como un gradiente venoso portocava mayor a 6. Si es mayor a 10, aparecen las varices. Si tienes mayor a 12, el paciente va a sangrar esas varices. Y esa es la causa más mortal de hemorragia digestiva alta. Las complicaciones que puede tener la cirrosis son ya las complicaciones. Hemorragia digestiva alta, que puede ser por varices esofágicas o gástricas. ¿Con qué lo tratamos? Con octreotide, que es análogo de
somatostatina, ¿verdad? ¿Con qué otro fármaco lo podríamos tratar en hemorragia digestiva? Si no es con octreotide, terlipresina. Ya. Y si no responde a ese grado, ¿qué podemos ingresar? Es un balón que ingresamos como suflufluclo, ¿cierto? Un balón, ¿cómo se llama? Senstaken Blackmore. Muy bien, Blackmore. No. Es diferente al con el que abrimos arterias en cardiovascular. ¿Con qué balón nosotros abrimos arterias en cardiovascular? ¿Qué balón? Nosotros abrimos arterias en cardiovascular. Catéter de Fogarty, ¿verdad? Ya, y luego ya con esto remitimos y nos da tiempo de hacer el TICS, es una cirugía, ¿no? Pero el tratamiento ideal es que le hagamos endoscopia digestiva alta, y si no, ya le ponemos el balón. La endoscopia digestiva alta, si es varice esofágica, ligadura. Si es varice gástrica, cianocrilato, usamos, ¿ya? Listo. Entonces la hemorragia digestiva alta, y siempre en esta hemorragia digestiva alta va a ser Ceftriaxona por 7 días para profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea. O podría decir por 500 cada 12 por 7 días. Bueno, le damos generalmente endovenoso 200 cada 12. ¿Ya? Otra es la peritonitis bacteriana espontánea, es otra complicación. No. Esta complicación de peritonitis bacteriana espontánea lo más frecuente es coli. Es un tipo de peritonitis primaria. A secundaria se perfora una víscera como la apendicitis, ¿no? Es un tipo de peritonitis primaria más frecuente que coli, segundo colexial. Diferente a cuando es síndrome nefrótico y así la peritonitis bacteriana espontánea, que lo hace más a neumococo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una peritonitis bacteriana espontánea, generalmente lo que vamos a hacer es al paciente hacer el tratamiento después de antibiótico, ¿no? Lo ideal sería cefotaxima 2 gramos cada 8 horas. Sí. Pero como no lo tenemos, le damos el ceftriaxona. Pero sería ideal cefotaxima porque tiene menos unión a proteínas y esto pasa por volumen. Y al paciente se le puede colocar albúmina. ¿Cuándo le colocamos albúmina? Que se hace generalmente 1,5 gramos por kilo en el día 1 y en el día 3 también se le puede colocar si la CREA es mayor a 1, se le coloca lo que nos vaya a hacer, si no un síndrome hepatorrenal. Ya, no, este es en caso de PBE. En PBE, cuando se coloca albúmina, si la creatinina es mayor a 1, si el grupo es mayor a 30, o la bilirrubina mayor a 4, ahí en PBE se coloca albúmina. ¿Ya? Y con esos dos manejamos el PBE. El paciente nos puede hacer también amigo cuadro, que viene a ser el tratamiento por 7 días de antibiótico, ¿ya? Listo. Y el paciente nos puede hacer otro cuadro que es la ascitis. Y en ascitis nosotros primero usamos espironolactona, que es el tipo de elección, porque lo que libera los mismos secundarios. Si no mejora con espironolactona, tenemos que agregar el paciente. Iniciamos con 100 miligramos de almidón, ¿no? Diferente a insuficiencia cardíaca, iniciamos con 25, 12,5, o sea, casi el dosis de y si no mejora, le agregamos al paciente furosemida, 40 miligramos. Podemos llegar hasta un máximo de por 4, de 400 de tiro y de 160 de furbo, ¿ya? Si ya no mejora el paciente, tendríamos que nosotros al paciente hacerle paracentesis. Paracentesis evacuatoria. Y acuérdense que nosotros ponemos, ¿cuánto ponemos por litro extraído? ¿Cuánto ponemos por litro extraído en paréntesis evacuatorio? 8 gramos cada litro extraído. Y sí o sí hay que ponerle albúmina si has extraído más de 5 litros. Si has extraído menos también puede ser polipolina, pero más de 5 litros sí o sí va con albúmina. Entonces con eso manejamos la acididad, furosemida, furomastril, paracentesis evacuatoria. Ok. Y finalmente también tiene esta encefalopatía hepática. Cuando el paciente tiene encefalopatía hepática, generalmente se estriñe, entonces al paciente hay que colocarle lactulosa. Y ahora en enema. En enema generalmente polietilenglicol. ¿Ya? Y además de estos pacientes se mata a las bacterias, generalmente rifaximina, es el biótico, la neomicina no lo usamos porque es un poquito de diarrea renal
Entonces, reflexiones del antibiótico que utilizamos y nos maneja este cuadro de encefalopatía en estos pacientes. Pero eso es algo más importante, creo que no sería tan necesario. Y acá, esta pregunta hay claramente una cirrosis, pero ¿por qué lo hizo? Ya, este es un caso así, hepatitis autoinmune. Entonces, acá tú tienes que saber que nosotros tenemos cuatro hepatitis autoinmune, la colangitis primaria, la colangitis esclerosante primaria. Ya, la hepatitis autoinmune te va a elevar enzimas citolíticas ALT. En cambio, estos dos que te van a elevar, fosfatasa alcalina y gamma glutamina cantidad, si hubiese 5 alfa-fenotilacidas. Lo que esto es, ¿qué más? Tienen sus anticuerpos con los que se van a asociar y nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, con la esclerosis primaria PEAN, se asocia a la hepatitis ulcerativa. Cirrosis primaria madura con la esclerosis primaria se asocia al cuerpo AMA. Ya antimitocondrial se asocia mucho a la esclerosis endémica. Esclerodérmica, ¿no? Con el síndrome crónico. Y la hepatitis autoinmune depende si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 para los anticuerpos. Ya. Si es hepatitis autoinmune tipo 1, va a tener el ALANA, pero también el antimúsculo liso. Ya. Antiactina también puede tener. Antiactina. Si es el tipo 2, el anticuerpo que va a tener es el anti-KMM, que es el anticuerpo contra el microsoma, riñón, hígado, contra el microsoma hepático y renal. Va a tener anticitosol. Es más grave. El tipo 2 va a ser más en niños y más riesgo de fracaso al tratamiento. Y el tipo 3, tal vez pero porque solo hay un anticuerpo, tiene el anticuerpo contra el antígeno soluble. Entonces, el 1 es ANA, antimúsculo liso, tiene el 2 anti-LKM, anticitosol, y es más grave, más en niños, no va a estar tratamiento de antígeno soluble, ¿ya? Entonces, acá el tratamiento más ácido uso de oxicólico. Y en cambio acá en general son corticoides, azathioprina, el manejo. ¿Listo, doctores? Ok. Y vamos acá con una pregunta muy importante que viene a ser los test de Ransom. Ya los test de Ransom, que siempre lo van a preguntar, por si acaso sí o sí va a venir test de Ransom. Y en la vida real, doctores, los usamos. O sea, Ransom ya nadie usa, no tiene buen pronóstico porque tienes que esperar 2 días para ver, pero los de Ransom es algo que lo preguntan, que solo aplican de preguntas de Ransom. Entonces, ¿cuál de los siguientes es mayor de mortalidad en Ransom? A ver, ¿qué marcarían ahí, chicos? A ver, lo leo. Ya. Excelente, marca. ¿Cuál sería el...? Eso como digo, sí va a venir a los Ransom. Entonces, tendrías que dar una tenía para calcularlo. Entonces, la tenía si llegas a la urgencia, te vuelves chalao. En serio, Doxy. Entonces, realmente siempre el valor llegas a un centro, la primera la segunda, leucocitos. La tercera, edad. La cuarta, glucosa. Y la última, AST. Llegas a LH, leucocitos, edad, glucosa y AST. Y te vuelves chalao a las 48 horas, ¿ves? La CD, calcio, el calcio va a bajar y hace por la bonificación de los grasas se liberan de la creatinina que afecta a la grasa para el calcio lo baja sobre el volumen de la creatinina.
calcio menos de 8, el hematocrit va a bajar bien, más de 10% que baje, la albúmina, menos 3,2, los líquidos, ¿no? El paciente pierde todo el control más o menos, la acidosis, y acá le va a agregar por albúmina para que complemente el volumen más de 5, se sube la crea, y el oxígeno baja el oxígeno, el PO2 menos de 60. No, acá el LDH es más de 400, el glucósico más de 10.000, edad más de 55, generalmente por el 65, la glucosa más de 200, y este es más de 250. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces llegas a urgencia de LDH, leucocitos, de edad, de glucosa, te vuelve chalao. Chalao es calcio, baja, no veo de 8 por ejemplo, si se hematocrito baja por ciento, por un grado interno, el ADE alineamiento 3,2, el líquido pierde 4 litros, hay un déficit por decisión de 4 litros, va a ser espacio, la A de acidosis, también va a ser de urea, y ahí la O de hipoxemia. ¿Cuál sería la clave? A ver, mayor mortalidad. No, sería mayor de 55 años, ya. Leucocitos bajo de 10.000, baja hematocrit más de 10%, podría ser corazón tardío, glucosa más de 200, LDH más de 400. Pero dice la acción, mira, entonces no podría ser matemática, ahí la va acabando más. Y así es la clave, ¿no? Entonces, importante lo que hemos comentado bastante, ¿ya? En la pancreatitis aguda, hay unos datos muy relevantes a conversar. ¿Okay? En primer lugar, la primera causa es el problema biliar. Me olvidaba. Un ransom, para concluir, un ransom. Cuando hablamos de una pancreatitis grave, ransom mayor o igual a 3, severa, mayor o igual a 3. ¿Y cuál es el marcador actual que nos ayuda más con pancreatitis? PCR. PCR es un marcador específico más de 150, se corre con severidad, eso lo han preguntado PCR. En la biología usan real que usan más el CSAT. B de boom, más de 25, y D de invermento horizontal, este de CIRS, que sería CIRS, la de más de 60, y B de pleural fusion, que es pleural. Y es el que más usamos, que no usamos ransom, usamos Apache, pero bueno, ya hay. Y la causa más frecuente, biliar. Segundo, alcohólica, tercero, hipertriglicéridos. Los triglicéridos nos dan pancreatitis. Si el problema es triglicéridos, tienes lipasa, o alcohol, lipasa, la ayuda en triglicéridos, ¿ok? Lipasa, y eso es importante, ¿ok? Todo lo que van a poner periumbilical, perdón, gástrico, que entra en banda. Y de ahí es un paciente que piensa de vesícula, pero tiene mucho vómito y puede ser limpio con distensión. Y ahí se decide tratar. Aunque el paciente puede chocarse, solo porque es un CIRS y no infeccioso. ¿Ok? Vale. Diagnóstico de pancreatitis clínica, encima es lo normal, y imagen, son los dos tendres necesitas. Si tú tienes clínica y encima, ya está de diagnóstico. Y la tomografía para ver la severidad se pide para el tercer día. No, el primer día no se ve ni necrosis, nada, a partir del tercer día. ¿Ok? Después, listo. La lipasa es más enzima y más específica que la amilasa. Se eleva más tiempo. Se supone que la pancreatitis más de una semana tiene que lipasa, no amilasa. Ya. Importante lo que estamos conversando. El diferencial con pancreatitis y la acidosis diabética, porque eleva amilasa, y sí habría que pedir una imagen. Ok, eso es importante. Ya hay una score que sería importante que lo recuerden, que es el score de la clasificación de Atlanta, que lo define de leve, moderadamente severa y severa, ¿verdad? Entonces, leve no hay concentración local, hay falla de órganos, moderadamente severa hay falla de órganos transitorio menos de 48 horas o como complicación local, severa falla de órganos más de 48 horas. Leve, moderadamente severa, importante. ¿Listo? Ya eso es más importante. Ahí la escala tomográfica. ¿Cómo se llama la escala tomográfica, chicos? ¿Cómo se llama la escala tomográfica?
Baltasar, ¿verdad? Entonces, el Baltasar también lo preguntan. Aunque ahora existe el Mandrels también. Pero el Baltasar es el más clásico preguntado, ¿no? Ya. Entonces, en Baltasar, ¿qué tienes que recordar? Va a haber, tú lo puedes hacer sin contraste o con contraste. Con contraste ves la necrosis, sin contraste casi no vas a ver. Ya. Entonces, una escala de Baltasar mayor o igual a cuántos puntos es para severo, mayor o igual a 7 es severo. ¿Ok? Entonces, escala de Baltasar, chicos. Con contraste para buscar necrosis. Sin contraste no buscas necrosis. Entonces, ya vamos a ver esto me lo preguntan. La necrosis, acuérdate que puede ir 0%, menos del 30%, ya más del 30%, 30, 50 y más del 50%. Y esto va a 0.246. Es decir, ya sabes que es más pronóstico. Y cabeza el grado, ¿no? A, B, C, D. A, B, C, D, E. Punto 0, 1, 2, 3, 4. Ya, acá es páncreas normal. En el B, problema, hay un daño difuso. En el C se metió con la páncreas, el gasto esa que se expande. En el D hay una colección. Y acá dos o más colecciones o gas. El gas sí o sí significa infección. Así es, hay mal pronóstico. Doctores, listo. Importante lo que hemos comentado, bastante manejo de soporte de tranquilidades. Ok, ya. Vamos a cerrar por hoy con infectología. Ya vamos a hacer algunas reglas de infectología.